naranja de angustia, azul de locura. La obra de Van Dorn era muy controvertida, por supuesto. El escándalo provocado por sus cuadros entre los artistas parisinos de finales del siglo XIX dio principio a la leyenda. Con total desdén hacia las convenciones y desafiando las teorías aceptadas, Van Dorn dominó con mano maestra los principios esenciales del arte al que había dedicado su alma: color, trazo, textura. Con aquellos principios en su mente, creó retratos y paisajes tan diferentes, tan innovadores, que sus temas parecían una mera excusa para que Van Dorn cubriera de pintura los lienzos. Sus colores brillantes, aplicados con apasionadas pinceladas y torbellinos, a menudo tan espesos que sobresalían 3 milímetros de los lienzos a la manera de un bajorrelieve, se apoderaban hasta tal punto de la percepción del observador que la persona o escena pintada parecía un elemento secundario comparado con la técnica. El impresionismo, la corriente vanguardista predominante a fines del siglo XIX, imitaba la tendencia del ojo a percibir los bordes de los objetos periféricos como manchas. Van Dorn dio un paso adelante y enfatizó la falta de distinción entre los objetos hasta producir la sensación de que se fundían entre sí y generaban un universo panteísta de colores interconectados. Las ramas de un árbol de Van Dorn se transformaban en tentáculos ectoplásmicos que reptaban hacia el cielo y la hierba, del mismo modo que tentáculos surgidos del cielo y la hierba reptaban hacia el árbol, fundiéndose el conjunto en un remolino radiante. Daba la sensación de que el artista se dirigía no hacia las ilusiones de luz, sino hacia la propia realidad, o al menos hacia su teoría sobre la misma. El árbol es el cielo, afirmaba su técnica. La hierba es el árbol, y el cielo es el árbol. Todo es uno. El enfoque de Van Dorn alcanzó tal impopularidad entre los teóricos de su tiempo, que con frecuencia no podía pagarse una comida a cambio de los lienzos en los que había trabajado durante meses. Su frustración le acarreó una crisis nerviosa. Su automutilación conmocionó y apartó de su lado a viejos amigos como Cézanne y Gauguin. Murió en la pobreza y la oscuridad. Solo en la década de los 20, 30 años después de su muerte, se reconoció en sus cuadros el genio que había manifestado. En los años 40 se publicó una novela, que tuvo mucho éxito, basada en su tortuosa personalidad, y en los años 50 se rodó una película de gran presupuesto en Hollywood. Actualmente, por supuesto, ni la más humilde de sus obras se vendería por menos de $3 millones. El arte. Todo empezó cuando Mier se entrevistó con el profesor Stuyvesant. Accedió a regañadientes. Lo que me sorprende es que accediera, dije. Stuyvesant odia el posimpresionismo y a Van Dorn en particular. ¿Por qué no probaste con alguien que fuera más asequible, el viejo Bradford, por ejemplo? Porque la reputación académica de Bradford deja mucho que desear. Es absurdo escribir una tesis si no va a ser publicada, y un tutor prestigioso puede llamar la atención de un buen editor. Además, si puedo convencer a Stuyvesant, puedo convencer a cualquiera. ¿Le convenciste de? Eso es lo que Stuyvesant quería saber, dijo Miers. Recuerdo ese momento con toda claridad, la forma en que Miers irguió su cuerpo larguirucho, se caló las gafas bien cerca de los ojos y frunció el entrecejo con tanta energía que su rizado pelo rojo descendió casi hasta sus cejas. Stuyvesant preguntó, casi desautorizando su animadversión hacia Van Dorn, y hay que ver la pedantería con la que habla ese mamón. ¿Por qué iba a malgastar un año de mi vida en escribir acerca de un artista que había sido el tema de innumerables artículos y cuyas posibilidades estaban agotadas? ¿Por qué no elegir un oscuro pero prometedor neoexpresionista y jugarme mi reputación en ello? Por supuesto, el artista recomendado era uno de los favoritos de Stuyvesant. Por supuesto, dije, si se trata del artista en el que estoy pensando. Miers pronunció el nombre. Stuyvesant lo ha estado coleccionando durante los últimos 5 años. Confía en que la revalorización de sus pinturas le procurará una casa en Londres cuando se jubile. ¿Qué le dijiste, pues? Miers abrió la boca para responder, pero vaciló. Con semblante preocupado se giró hacia la reproducción de cipreses en una hondonada, de Van Dorn, que colgaba junto a una estantería para libros atestada de biografías de Van Dorn, análisis y toda una colección de reproducciones. Guardó silencio durante un momento, como si la visión de la familiar imagen, incapaces los tonos artificiales de competir con los brillantes tonos del original, incapaz el proceso mecánico de recrear la exquisita textura de las remolineantes capas de pintura sobre los lienzos, todavía le robara el aliento. ¿Qué le dijiste, pues? Repetí. Miers suspiró con una mezcla de frustración y admiración. Dije que la mayor parte de lo que han escrito los críticos sobre Van Dorn es basura. Estuvo de acuerdo, como dando a entender que las pinturas no daban para más. Dije que ni siquiera los críticos más preparados han captado la esencia de Van Dorn. Dejan de lado algo crucial. ¿Y qué es? Esa fue la siguiente pregunta de Stuyvesant. Ya sabes que cuando se impacienta enciende de nuevo su pipa. Yo necesitaba hablar con rapidez. Le dije que no sabía lo que estaba buscando, pero que había algo. Miers hizo un gesto en dirección a la litografía. Algo ahí.
algo en lo que nadie ha reparado. Van Dorn lo insinúa en su diario. No sé lo que es, pero estoy convencido de que sus cuadros ocultan un secreto. Miers me miró. Enarqué las cejas. Bien, si nadie ha reparado en ello, dijo Miers, es que debe ser un secreto, ¿no te parece? Pero si tú no lo has descubierto. Abrumado, Miers se giró de nuevo hacia la reproducción y habló con tono de asombro. ¿Cómo sé que está ahí? Porque cuando miro las pinturas de Van Dorn lo intuyo, lo siento. Imagino lo que respondió Stuyvesant, dije, agitando la cabeza. El tipo trata el arte como si fuera geometría, y no hay ningún secreto en. Respondió que me estaba convirtiendo en un místico, que debía matricularme en religión, no en arte, pero que si quería cuerda para estrangularme y terminar con mi carrera él me la proporcionaría. Dijo que se consideraba una persona de miras amplias. Vaya broma. Te aseguro que no bromeaba. Confesó ser un fanático de Sherlock Holmes. Dijo que si yo pensaba que existía un misterio que debía resolverse, que le dedicara todos mis esfuerzos. Llegados a este punto, me dedicó la más condescendiente de las sonrisas y agregó que lo mencionaría en la asamblea de la facultad de hoy. ¿Ese es el problema? Conseguiste lo que querías. Aceptó dirigir tu tesis. ¿Por qué te muestras tan? Hoy no hay asamblea en la facultad. Oh, dije. Lo tienes claro. Miers y yo habíamos empezado juntos la escuela universitaria de graduados en Iowa 3 años antes. Habíamos forjado una amistad lo bastante fuerte como para alquilar habitaciones contiguas en un viejo edificio de apartamentos cerca del campus. Su propietaria era aficionada a las acuarelas. Debo añadir que carecía de talento, por no mencionar que albergaba únicamente a estudiantes de arte para que le dieran clases. Con Miers hizo una excepción, puesto que no era pintor como yo. Estudiaba historia del arte. La mayoría de pintores se dejan guiar por el instinto, no consiguen verbalizar sus propósitos. En cambio, la especialidad de Miers eran las palabras, no los pigmentos. Sus lecturas le convirtieron sin tardanza en el favorito de la casera. Al cabo de poco tiempo, sin embargo, ella dejó de verle. Yo también. No asistía a las clases que compartíamos. Deduje que pasaba la mayor parte del tiempo en la biblioteca. Una noche, bastante tarde, advertí luz en su habitación y llamé a la puerta, sin obtener respuesta. Le telefoneé. Al otro lado de la pared oí el sordo e insistente sonido. Una tarde dejé que el teléfono sonara 11 veces. Estaba a punto de colgar cuando respondió. Por el tono de su voz deduje que se encontraba agotado. Estás convirtiéndote en un extraño, dije. ¿Extraño? Su voz sonó confundida. Si nos vimos hace 2 días, querrás decir un par de semanas. Oh, mierda, dijo. Tengo una caja de 6 cervezas. ¿Quieres qué? Sí, me encantaría, suspiró. Vente. Cuando abrió la puerta, no sé qué me sorprendió más, el aspecto de Miers o lo que había hecho con su apartamento. Empezaré con Miers. Siempre había sido delgado, pero ahora parecía descarnado, enflaquecido. Su camisa y los tejanos estaban arrugados. Tenía el pelo rojizo enmarañado. Sus ojos, tras las gafas, estaban inyectados en sangre. No se había afeitado. Cuando cerró la puerta y alargó el brazo para tomar una cerveza, la mano le tembló. Su apartamento estaba atestado de, cubierto de, no sé cómo describir el apabullante efecto de un desbarajuste tan luminoso, litografías de Van Dorn, en cada centímetro de pared. En el sofá, en las sillas, en el escritorio, en el televisor, en las estanterías, y en las cortinas, en el techo y, salvo un estrecho sendero, en el suelo. Girasoles torbellineantes, olivos, prados, cielos y ríos me rodeaban, sitiaban y parecían converger hacia mí. Al mismo tiempo me sentí engullido. Así como los bordes borrosos de los objetos de cada lámina parecían fundirse entre sí, cada lámina se fundía con la contigua. Permanecí sin habla en medio del caos de colores. Miers bebió varios tragos de cerveza. Turbado por mi reacción ante el aspecto de la habitación, hizo un gesto en dirección al vórtice de láminas. Se podría decir que he estado inmerso en mi trabajo. ¿Cuándo comiste por última vez? Se mostró confundido. Eso es lo que imaginaba. Caminé por el estrecho pasillo practicado entre las láminas y descolgué el teléfono. La pizza va por mi cuenta. Encargué la más grande que ofrecía el Pepi de la vecindad. No tenían cerveza, pero yo guardaba otra caja de 6 en el frigorífico y tenía la impresión de que la necesitaríamos. Colgué el teléfono. Miers, ¿qué demonios estás haciendo? Ya te dije que estabas inmerso en tu trabajo. Dame una oportunidad. Estás saltándote las clases, no te afeitas desde sabe Dios cuándo, pareces una piltrafa. Tu acuerdo con Stuyvesant no merece que destroces tu salud. Dile que has cambiado de opinión. Consíguete otro tutor, uno más asequible. Stuyvesant no tiene nada que ver con esto. Joder, ¿pues con qué? ¿Con el fin de los exámenes generales y el principio de teorizar sobre los azules? Miers se bebió de un trago lo que quedaba de cerveza y cogió otra lata.
pauta. No, el azul remite a la locura. ¿Qué? Esa es la pauta, Mier señaló las láminas. Las he estudiado cronológicamente. Cuanto más loco se volvía Van Dorn, más utilizaba el azul. Y el naranja es el color de la angustia. Si comparas las pinturas con las crisis personales descritas en su biografía, observarás un empleo reiterado del naranja. Miers, eres mi mejor amigo, así que discúlpame, pero te estás pasando de rosca. Bebió más cerveza y se encogió de hombros, como dando a entender que no esperaba mi comprensión. Escucha, dije, todo eso del código privado de colores y la conexión entre emoción y pigmento es pura mierda. Yo debería saberlo. Tú eres el historiador, pero yo soy el pintor. Te aseguro que cada persona reacciona ante los colores de manera diferente. No hagas caso de las agencias de publicidad y sus teorías de que algunos colores se venden más que otros. Todo depende del contexto. Depende de la moda. El color que triunfa un año cae en desuso al siguiente. Sin embargo, un pintor absolutamente honesto utilizará cualquier color con tal de producir el máximo efecto. Le interesa crear, no vender. Van Dorn sí podría haber vendido algunas cosas. Ni hablar. El pobre no vivió lo suficiente para ponerse de moda. Así que el naranja refleja la angustia y el azul significa locura. Díselo a Stuyvesant y te sacará a patadas de su despacho. Mier se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Es lo que pienso, aunque tal vez estés en lo cierto. No acepto el tal vez, estoy en lo cierto. Necesitas comida, un baño y dormir. Un cuadro es una combinación de color y forma que a la gente le gusta o no. El artista sigue sus instintos, utiliza cualquier técnica que sepa dominar y da lo mejor de sí. En el caso de que exista un secreto en la obra de Van Dorn, no se trata de un código de colores. Miers terminó su segunda cerveza y parpadeó, molesto. ¿Sabes lo que averigüé ayer? Negué con la cabeza. Los críticos que dedicaron todo su esfuerzo a analizar la obra de Van Dorn, ¿qué les pasó? Se volvieron locos, como él. ¿Qué? Imposible. He estudiado a los críticos de Van Dorn. Son tan convencionales y aburridos como Stuyvesant. Te refieres a los estudiosos de la corriente general, los sanos. Estoy hablando de los auténticamente brillantes, de aquellos a los que no se reconoció su genio, como no fue reconocido el de Van Dorn. ¿Qué les ocurrió? Sufrieron como Van Dorn. ¿Los encerraron en un sanatorio? Mucho peor. Miers, no me obligues a preguntar. Los paralelismos son asombrosos. Todos intentaron pintar al estilo de Van Dorn y, como Van Dorn, se arrancaron los ojos. Creo que ahora resulta evidente, Miers era lo que puede denominarse un manojo de nervios. No se trata de un juicio negativo. De hecho, su excitabilidad era una de las razones por las que me gustaba. Eso y su imaginación. Nunca era aburrido pasar el rato con él. Amaba las ideas. Aprender era su pasión. Y me contagiaba su excitación. La verdad es que yo necesitaba toda la inspiración que fuera capaz de obtener. Yo no era un mal artista, ni mucho menos. Por otra parte, tampoco era una maravilla. A medida que me acercaba al momento de la graduación, me daba cuenta con tristeza de que mi trabajo nunca superaría la calificación de interesante. No quería admitirlo, pero lo más probable es que terminara como artista comercial en una agencia de publicidad. Aquella noche, sin embargo, la imaginación de Miers no era inspiradora. Pasaba siempre por diversas fases de entusiasmo. El Greco, Picasso, Jackson Pollock. Cada uno le había absorbido hasta el punto de obsesionarle, y luego le abandonaba por nuevos favoritos. Cuando su interés se centró en Van Dorn, pensé que era un apasionamiento transitorio, pero el caos de láminas de Van Dorn que atestaba su habitación demostraba que su compulsión se había acentuado. Yo me sentía escéptico ante su insistencia de que existía un secreto en la obra de Van Dorn. Después de todo, el gran arte no puede ser explicado. Puede analizarse su técnica, trazar un diagrama de su simetría, pero al final solo quedan palabras misteriosas e imposibles de comunicar. Deduje que Miers empleaba la palabra secreto como sinónimo de brillantez indescriptible. Cuando advertí que debía entender sus palabras literalmente, el asombro me aturdió, como me asombró la angustia que transparentaban sus ojos. Las referencias a la locura, no solo de Van Dorn sino de sus críticos, me hizo temer que Miers estuviera al borde del colapso nervioso. Arrancarse los ojos por los clavos de Cristo. Estuve con Miers hasta las 5 de la mañana, tratando de calmarle, de convencerle para que se tomara unos días de descanso. Liquidamos la caja de 6 cervezas que había traído, la caja del frigorífico y otra que le compré a un estudiante de arte que ocupaba una habitación en el mismo pasillo. Al amanecer, justo antes de que Miers cayera dormido y yo me tambaleara hasta mi cuarto, murmuró que yo tenía razón. Admitió que necesitaba un respiro. Al día siguiente llamaría a sus padres y les pediría que le pagaran el vuelo de vuelta a Denver. Estaba agotado y no me desperté hasta media tarde. Disgustado por haberme perdido las clases, me duché e hice lo posible por olvidarme del sabor de la pizza que nos habíamos comido la noche anterior. No me sorprendió que Miers no respondiera al teléfono. Probablemente se sentía tan devastado como yo. Pero después
Después del crepúsculo, cuando telefoneé de nuevo y luego llamé a su puerta, empecé a preocuparme. La puerta estaba cerrada con llave, así que bajé para pedirle a la casera la suya. Entonces fue cuando vi la nota en mi buzón. Lo decía en serio. Necesito un respiro. Vuelvo a casa. Seguiremos en contacto. Tranquilo. Pinta bien. Te quiero, colega. Tu eterno amigo, Mears. Me dolía la garganta. Nunca regresó. Solo volví a verle 2 veces. Una en Nueva York y la otra en... Hablemos de Nueva York. Terminé mi proyecto de graduación, una serie de paisajes que exaltaban las ondulantes y boscosas colinas de tierra oscura de Iowa, así como sus inmensos cielos. Un cliente de la vecindad pagó $50 por uno de ellos, doné 3 al hospital de la universidad y de los otros nunca más se supo. Han sucedido demasiadas cosas. Como predije, el mundo no aguardaba con ansia mis esfuerzos bien intencionados pero no excesivos. Acabé donde me merecía, como artista comercial para una agencia de publicidad de Madison Avenue. Lo mejor del trabajo eran mis latas de cerveza. Conocí a una mujer atractiva e inteligente que trabajaba en el departamento de marketing de una firma de cosméticos. Era una de mis clientes. Las conversaciones profesionales condujeron a cenas privadas y a veladas íntimas que se prolongaban toda la noche. Yo propuse. Ella aceptó. Viviremos en Connecticut, dijo. Por supuesto. A su debido tiempo tendremos hijos, dijo. Por supuesto. Mears me telefoneó a la oficina. No sé cómo pudo localizarme. Recuerdo su voz jadeante. Lo he descubierto, dijo. Mears. Sonreí. ¿De veras? ¿Cómo estás? ¿Dónde has? Te lo estoy diciendo. Lo he descubierto. No sé de qué estás. ¿No te acuerdas? El secreto de Van Dorn. Recordé en una fracción de segundo la excitación que Mears podía producir, las maravillosas y expectantes conversaciones de mi juventud, los días, y especialmente las noches, en que las ideas y el futuro nos atraían con fuerza irresistible. ¿Van Dorn? Todavía. Sí, yo tenía razón. Había un secreto. Chiflado de remate. Van Dorn me importa un bledo. Solo me importas tú. ¿Por qué? Nunca te perdonaré que desaparecieras. Tuve que hacerlo. No podía permitir que me desviaras de mi camino. No podía permitir que... Era por tu bien. Eso es lo que tú pensabas, pero yo tenía razón. ¿Dónde estás? Exactamente donde te imaginas. Por nuestra vieja amistad, Mears, no me sigas enredando. ¿Dónde estás? En el Museo de Arte Metropolitano. ¿Puedes esperar a que tome un taxi y llegue ahí? Tengo muchas ganas de verte. Tengo muchas ganas de que tú veas lo que yo veo. Propuse un trabajo urgente, cancelé 2 citas y le dije a mi novia que no cenaríamos juntos. No creo que le hiciera mucha gracia, pero lo único que me importaba era Mears. Estaba de pie entre las columnas de la entrada. Tenía la cara ajada, pero los ojos parecían estrellas. Le abracé. Mears, estoy tan contento de... Quiero que veas algo. Date prisa. Me agarró por el abrigo y me arrastró tras él. ¿Pero dónde has estado? Te lo diré más tarde. Entramos en la galería del posimpresionismo. Le seguí, perplejo. Hecho un manojo de nervios, me obligó a sentarme en un banco ante abetos al amanecer, de Van Dorn. Nunca había visto el original. Las reproducciones no tienen ni comparación. Después de un año de diseñar anuncios para productos de cosmética femenina, me sentí destrozado. La fuerza de Van Dorn casi me hizo saltar. ¿Las lágrimas? Por mis aptitudes faltas de perspectiva. Por la juventud que había abandonado un año atrás. Mira, dijo Mears. Levantó un brazo y señaló el cuadro. Fruncí el ceño. Miré. Necesité tiempo, 1 hora, 2 horas, y la visión persuasiva de Mears. Me concentré. Por fin, vi. La profunda admiración se trocó en... Mi corazón se aceleró. Mientras Mears movía su mano sobre la pintura por última vez, mientras el guardia que nos había estado observando con creciente preocupación avanzaba para impedirle que tocara los lienzos, sentí como si una nube se disipara y una lente se enfocara. Jesús, dije, ¿lo ves? Los matorrales, los árboles, las ramas. Sí. Oh, Dios, sí. ¿Por qué no? ¿Lo sabías de antes? En las reproducciones no se ve, dijo Mears, solo en los originales. Y el efecto es tan intenso que has de estudiarlos para siempre. Yo no diría tanto, pero sabía que tenía razón. Un secreto. Cuando era pequeño, mi padre, como le quería, me llevó a buscar champiñones. Salimos en coche de la ciudad, saltamos una cerca de alambradas, nos internamos en un bosque y llegamos a una ladera cubierta de olmos muertos. Mi padre me dijo que buscara en lo alto de la ladera, mientras él rastreaba el fondo. 1 hora más tarde apareció con 2 grandes bolsas de papel llenas de champiñones. Yo no había encontrado ni uno. Creo que elegiste el lugar exacto, dije. Pero si estás rodeado de ellos, contestó. ¿Rodeado? ¿Dónde? No has mirado con suficiente atención. Recorrí la ladera 5 veces. Buscaste, pero sin ver. Mi padre tomó un largo palo y señaló la tierra. Enfoca tus ojos en el extremo del palo. Lo hice. Y nunca olvidaré la cálida excitación que recorrió mi estómago. Los champiñones aparecieron
aparecieron como por arte de magia. Siempre habían estado allí, por supuesto, tan perfectamente adaptados a su entorno, el mismo color de las hojas muertas, su forma imitando a trozos de madera o a pedazos de roca, que se hacían invisibles a los ojos distraídos. Una vez adaptada mi visión, una vez adaptada mi mente a las impresiones visuales recibidas, vi champiñones por todas partes, miles de ellos. Había caminado entre ellos, pisándolos y mirándolos, y no me había dado cuenta. Sentí una impresión infinitamente mayor cuando vi los diminutos rostros que Miers me hizo distinguir en abetos al amanecer de Van Dorn. La mayoría no medían más de 5 milímetros, trazos apenas sugeridos, puntos y curvas perfectamente fundidos en el paisaje. No eran exactamente humanos, aunque tenían bocas, narices y ojos. Bocas como entreabiertas fauces negras, narices como cicatrices romas, ojos como oscuros pozos de desesperación. Los rostros retorcidos parecían emitir chillidos agónicos. Casi podía oír sus gemidos de angustia, sus aullidos torturados. Pensé en la condenación, en el infierno. En cuanto reparé en los rostros, emergieron de la remolineante textura del cuadro, en tal número que el paisaje se convirtió en una ilusión y las grotescas caras en realidad. Los abetos se transformaron en un obsceno racimo de brazos deformes y torsos contraídos por el dolor. Retrocedí, estupefacto, un segundo antes de que el guardia me apartara. No toque él, dijo. Miers ya se había precipitado a señalar otro Van Dorn, cipreses en una hondonada. Le seguí, y ahora que mis ojos sabían lo que buscaban, en cada rama y piedra vi pequeños y torturados rostros. Llenaban los lienzos. Jesús. Y Miers corrió hacia girasoles en tiempo de cosecha, y de nuevo, como si una lente hubiera cambiado de foco, ya no vi flores, sino rostros torturados y miembros retorcidos. Di un paso atrás, mis piernas tropezaron en un banco y me senté. Tenías razón, dije. El guardia, ceñudo, no se apartaba de nosotros. Van Dorn tenía un secreto, dije. Agité la cabeza, asombrado. Esto lo explica todo, asintió Miers. Estos rostros agonizantes otorgan profundidad a su obra. Están ocultos, pero los presentimos. Sentimos su angustia bajo la belleza. ¿Pero por qué? No creo que tuviera otra elección. Su genio le condujo a la locura. Sospecho que veía el mundo literalmente así. Estos rostros son los demonios contra los que combatía, los enconados productos de su locura. No se trata solo de trucos de un ilustrador. Únicamente un genio podía pintarlos para que todo el mundo los viera, incrustándolos con tal perfección en el paisaje que nadie fuera capaz de verlos. Lo dio por supuesto de una forma terrible. ¿Nadie? Tú lo viste, Miers. Quizás eso significa que estoy loco, sonrió. Lo dudo, amigo, le devolví la sonrisa. Significa que eres persistente. Con esto forjarás tu reputación. Pero todavía no he terminado, replicó Miers. Enarqué las cejas. Hasta el momento solo he descubierto un caso fascinante de ilusión óptica. Almas torturadas retorciéndose tras, y tal vez produciendo, una incomparable belleza. Yo las llamo imágenes secundarias. Creo que en tu trabajo publicitario las llamaríais subliminales. Pero esto no es comercialidad. Se trata de un genuino artista que tuvo la brillantez de utilizar su locura como un ingrediente de su visión. Necesito profundizar más. ¿De qué estás hablando? Las pinturas que se exhiben aquí no proporcionan suficientes ejemplos. He visto sus obras en París y Roma, en Zúrich y Londres. He pedido préstamos a mis padres hasta el límite de su paciencia y de mi conciencia. Pero he visto, y sé lo que debo hacer. Los rostros angustiados empezaron en 1899, cuando Van Dorn abandonó París en desgracia. Sus primeras pinturas eran abismales. Se estableció en la Verge, en el sur de Francia. 6 meses más tarde su genio estalló de repente. Pintó como un poseso. Volvió a París. Exhibió su obra, pero nadie la apreció. Siguió pintando, siguió exhibiendo, con el mismo resultado negativo. Regresó a la Verge, alcanzó la cumbre de su genio, y se volvió completamente loco. Tuvo que ser internado en un asilo, pero no antes de que se arrancara los ojos. Esta es mi tesis. Intento establecer un paralelismo en su carrera, comparar sus cuadros con su biografía, demostrar que los rostros aumentaban y se hacían más severos a medida que progresaba su locura. Quiero dramatizar la agitación de su alma, reflejada en su retorcida visión de cada paisaje. Era típico de Miers adoptar actitudes desmesuradas y llevarlas hasta sus últimas consecuencias. No me malinterpreten. Su descubrimiento era importante, pero no sabía cuándo detenerse. No soy historiador de arte, pero he leído lo suficiente para saber que lo que se llama crítica psicológica, el intento de analizar el gran arte como manifestación de la neurosis, se considera de mal gusto, por decirlo suavemente. Si Miers le entregaba a Stuyvesant una tesis psicológica, el maldito presumido le echaría a patadas de su despacho. Esa era una de mis reticencias respecto a lo que Miers pretendía hacer con su descubrimiento. Otra me preocupaba más.
más. Intento establecer un paralelismo en su carrera, había dicho, y después de salir del museo y pasear por Central Park, me di cuenta de que Miers iba a cumplirlo al pie de la letra. Me voy al sur de Francia, dijo. ¿No querrás decir? Pregunté, sorprendido. ¿A la Yerge? Exacto. Quiero escribir mi tesis allí. Pero, ¿dónde, si no? Es el pueblo en el que Vendôme sufrió la crisis nerviosa que le llevó a la locura. Si es posible, alquilaré la misma habitación que él. Miers, me parece excesivo, incluso para ti, pero tiene sentido. Necesito sumergirme, necesito atmósfera, necesito la presencia de la historia. Así conseguiré el estado de ánimo ideal para escribir. La última vez que lo hiciste, abarrotaste tu habitación con láminas de Vendôme, no dormías, no comías, no te bañabas. Espero que, admito que me lo tomé demasiado a pecho, pero entonces ignoraba lo que buscaba. Ahora que lo he encontrado, me siento en plena forma, pues a mí me parece que estás algo chalado. Una ilusión óptica, rió Miers. Vamos, te invito a unas copas y a cenar. Lo siento, me es imposible. Voy a tomar un avión. ¿Te vas esta noche? Pero si no nos hemos visto desde. Podrás invitarme a esa cena cuando termine la tesis. Nunca lo hice. Solo volví a verle otra vez. A causa de la carta que envió 2 meses después. O que pidió a la enfermera que enviara. Escribió lo que él le dictó y añadió una explicación personal. Él se había arrancado los ojos. Por supuesto. Tenías razón. No debía haber venido. Pero cuando atendía un consejo, yo siempre era el más listo, ¿verdad? Ahora es demasiado tarde. Lo que te mostré el día que nos encontramos. Que Dios me ayude, hay mucho más. Descubrí la verdad, y ahora soy incapaz de soportarla. No cometas mi mismo error. Te ruego que no mires nunca más los cuadros de Vendôme. Los dolores de cabeza. No puedo resistir el dolor. Necesito un descanso. Me voy a casa. Tranquilo. Pinta bien. Te quiero, colega. Tu eterno amigo, Miers. En su postdata, la enfermera se disculpaba por su inglés. Decía que a veces cuidaba a americanos ancianos en la Riviera y había aprendido el idioma, pero lo entendía mejor de lo que lo hablaba o escribía. Confiaba en que la carta fuera inteligible. No lo era, pero no por culpa suya. Decía que Miers había padecido intensos dolores, que le habían sedado con morfina, que no pensaba con claridad. El milagro es que consiguiera ser coherente. Su amigo se hospedó en nuestro único hotel. El propietario dice que dormía poco y comía menos. Su investigación era obsesiva. Llenó su habitación de reproducciones de cuadros de Vendôme. Intentó duplicar la rutina diaria de Vendôme. Solicitó pinturas y lienzos, rehusó todas las comidas y no respondía cuando se llamaba a su puerta. Hace 3 días, un chillido despertó al propietario. La puerta estaba bloqueada. Se necesitaron 3 hombres para tirarla abajo. Su amigo utilizó la punta de un pincel para reventarse los ojos. La clínica de aquí es excelente. Su amigo se recobrará físicamente, aunque nunca volverá a ver. Pero lo que me preocupa es su cordura. Miers había escrito que regresaba a casa. La carta tardó en llegar a mis manos 1 semana. Supuse que sus padres habrían sido informados de inmediato por teléfono o telegrama. Era probable que ya hubiera vuelto a los Estados Unidos. Sus padres vivían en Denver, pero no sabía sus nombres ni sus direcciones, de modo que tomé un taxi y fui a la biblioteca pública de Nueva York, consulté el listín telefónico de Danbury y repasé la lista de los Miers. Utilizando mi tarjeta de crédito llamé a todos ellos hasta que localicé a los que buscaba. No respondieron sus padres, sino un amigo de la familia que cuidaba de la casa en su ausencia. Miers no había sido transportado en avión a los Estados Unidos. Sus padres habían ido al sur de Francia. Tomé el siguiente avión para Francia. No es que tenga mucha importancia, pero tenía previsto casarme ese mismo de fin semana. La Verge está a 30 kilómetros de Niza, hacia el interior. Alquilé un coche con chofer. La carretera serpenteaba entre olivos y granjas, colinas coronadas de cipreses y precipicios a menudo profundos. Al pasar frente a un huerto, tuve la extraña convicción de que ya lo había visto antes. Al entrar en la Verge, mi déjà vu se intensificó. El pueblo parecía atrapado en el siglo XIX. Excepto por los postes telefónicos y los cables eléctricos, parecía exactamente el que Vendôme había pintado. Reconocí las estrechas calles adoquinadas y las tiendas rústicas que Vendôme había hecho famosas. Pregunté algunas direcciones. No fue difícil encontrar a Miers y a sus padres. La última vez que vi a mi amigo, el empleado de la funeraria estaba clavando la tapa de su ataúd. Me costó mucho concretar los detalles, pero a pesar de mis ardientes lágrimas conseguí comprender poco a poco que la clínica local era tan buena como la enfermera afirmaba en su carta. Si las cosas hubieran sido distintas, ahora estaría vivo. Pero el daño infligido a su mente era otro asunto. Se quejaba de dolores de cabeza. También se mostraba cada vez más angustiado. Ni siquiera la morfina le había
servido de ayuda. Le dejaron solo apenas un minuto, creyendo que dormía. En ese breve intervalo se las había arreglado para salir de la cama, atravesar la habitación y encontrar unas tijeras. Se arrancó los vendajes, clavó las tijeras en una de las cuencas vacías e intentó perforarse el cerebro. Se desmayó antes de conseguirlo, pero el daño había sido suficiente. La muerte le sobrevino al cabo de 2 días. Sus padres estaban pálidos, aturdidos y consternados. Conseguí controlar a duras penas mi propia tristeza e intenté consolarles. A pesar del marasmo de aquellas terribles horas, no pasé por alto las pequeñas señales indicadoras de que el cerebro lucha por recobrar la normalidad. El padre de Miers llevaba mocasines Gucci y un Rolex de 18 quilates. Miers, en la escuela de graduados, contaba con un presupuesto tan magro como el mío. No tenía la menor idea de que sus padres gozaban de una buena posición. Les ayudé en los trámites para enviar el cuerpo por avión a Estados Unidos. Fui a Niza con ellos y no me separé de su lado mientras contemplaban el acondicionamiento de la caja que contenía el ataúd en el compartimento de equipajes del avión. Les estreché la mano y les abracé. Esperé mientras se alejaban, sollozantes y con paso inseguro, por el túnel. 1 hora más tarde estaba de vuelta en la verge. Volví por una promesa. Quería aliviar el sufrimiento de sus padres, y también el mío, porque yo había sido su amigo. Tienen que preocuparse de muchas cosas, les había dicho. El largo viaje de regreso, los arreglos del funeral, mi voz se quebró. Déjenme ayudarles. Yo me ocuparé de los asuntos pendientes aquí, pagaré las deudas, empaquetaré sus ropas y, respiré con fuerzas, y sus libros y todo lo demás, y lo enviaré a casa. Déjenme hacerlo. Lo consideraré un favor. Se lo ruego. Necesito hacer algo. Coherente con sus deseos, Miers había conseguido alquilar la misma habitación en la que se alojó Van Dorn, en el único hotel del pueblo. No le sorprenda que estuviera vacante. La dirección la utilizaba para promocionar el hotel. Una placa anunciaba el histórico valor de la habitación. Los muebles eran del mismo estilo que predominaba en la época de Van Dorn. Los turistas, por descontado, pagaban por echar una ojeada y olfatear los restos del genio. Pero aquella temporada los negocios no funcionaban demasiado bien y Miers tenía una familia rica. Por una cantidad generosa, acompañada de su típico entusiasmo, había convencido al propietario del hotel de alquilarle la habitación. Tomé otro cuarto, una especie de armario, situado a 2 puertas de distancia y, con los ojos todavía enrojecidos por las lágrimas, entré en el mohoso santuario de Van Dorn para empaquetar las posesiones de mi querido amigo muerto. Por todas partes aparecieron láminas de los cuadros de Van Dorn, algunas manchadas de sangre seca. Abatido, las reuní en un montón. Fue entonces cuando hallé el diario. En la escuela de graduación había seguido un curso de posimpresionismo que hacía hincapié en Van Dorn y había leído una edición facsímil del diario. El editor había fotocopiado y encuadernado las páginas manuscritas y añadido una introducción y notas a pie de página. El diario era críptico desde el principio, pero a medida que Van Dorn se entregaba con más fervor a su trabajo, a medida que su crisis nerviosa se agravaba, sus afirmaciones se iban transformando en acertijos. Su letra, muy poco clara, incluso cuando estaba sano, se deterioró rápidamente hasta convertirse en trazos y curvas casi indescifrables cuando daba rienda suelta a sus frenéticos pensamientos. Me senté ante un pequeño escritorio de madera y hojeé el diario, recordando frases que había leído años antes. A cada pasaje mi estómago se enfriaba más, porque este diario no era la fotocopia publicada. Se trataba de un libro de notas, y aunque deseaba creer que Miers, de alguna manera, inverosímilmente, había puesto sus manos en el diario original, sabía que me estaba engañando. Las páginas de este volumen no mostraban el color amarillento, la calidad quebradiza que conlleva el paso de los años. La tinta no se había ido borrando hasta adquirir un tono más pardo que azul. El libro de notas había sido adquirido y escrito en fecha reciente. No era el diario de Van Dorn, pertenecía a Miers. El hielo de mi estómago se convirtió en lava. Aparté la mirada del cuaderno y vi una estantería detrás del escritorio, así como una pila de más libros de notas. Los tomé con aprensión y los examiné velozmente. Mi estómago amenazó con entrar en erupción. Todos los libros eran iguales, idénticas las palabras. Mis manos temblaban cuando miré de nuevo la estantería. Encontré la edición facsímil del original y la comparé con los libros de notas. Gemí al imaginarme a Miers ante este escritorio, su expresión intensa y enloquecida cuando reproducía el diario palabra por palabra, trazo a trazo, curva a curva. 8 veces. Miers se había sumergido de veras, esforzándose por penetrar en el desmoronado marco mental de Van Dorn, y al final había triunfado. El arma que Van Dorn utilizó para reventarse los ojos había sido la punta de un pincel. En la clínica mental, Van Dorn había completado el trabajo perforándose el cerebro con unas tijeras, como Miers, o viceversa. Cuando Miers había por fin enloquecido, ¿serían él y Van Dorn tan horriblemente indistinguibles? Apreté las manos contra mi rostro. De mi garganta
garganta agitada por espasmos brotaban gemidos. Transcurrió una eternidad antes de que dejara de sollozar. Mi conciencia luchó para controlar mi angustia. Naranja para la angustia, había dicho Miers. La razón se esforzó por controlar mi aflicción. Los críticos que dedicaron todo su esfuerzo a analizar la obra de Van Dorn, había dicho Miers. Aquellos a los que no se reconoció su genio, como no fue reconocido el de Van Dorn, sufrieron, y, como Van Dorn, se arrancaron los ojos. Me pregunté si lo habrían hecho con un pincel. ¿Eran exactos los paralelismos? ¿Y al final habrían utilizado también unas tijeras para perforarse el cerebro? Examiné las láminas que había amontonado. Aún me rodeaban muchas, en las paredes, en el piso, en la cama, en las ventanas, incluso en el techo. Un remolino de colores, un vórtice de brillantez. Al menos en otro tiempo había pensado que eran brillantes. Pero ahora, con la visión íntima que Miers me había proporcionado, con la visión que había obtenido en el Museo de Arte Metropolitano, vi detrás de los cipreses bañados de sol, de los henares, huertos y prados su secreta oscuridad, los minúsculos brazos retorcidos y bocas abiertas, los puntos negros de los ojos torturados, los nudos azules de los cuerpos contorsionados. El azul remite a la locura, había dicho Miers. Bastaba un ligero cambio de percepción y ya no había huertos ni henares, sino una terrorífica amalgama de almas en el infierno. Van Dorn había inventado de veras una nueva etapa del impresionismo. Había impreso en el esplendor de la creación de Dios las fecundas imágenes de su propio malestar. Sus cuadros no glorificaban, abominaban. Allí donde Van Dorn miraba, veía su pesadilla privada. Azul de locura, en efecto, y si te obsesionabas con la locura de Van Dorn durante mucho tiempo tú también enloquecías. Te ruego que no mires nunca más los cuadros de Van Dorn, decía Miers en su carta. Habría tenido Miers, ya en las últimas fases de su crisis, la lucidez necesaria para intentar advertirme: no puedo soportar los dolores de cabeza. Necesito un descanso. Me voy a casa. Volvió a casa, desde luego, pero de una manera que jamás habría sospechado. Otro sorprendente pensamiento pasó por mi cabeza: los críticos que dedicaron todo su esfuerzo a analizar la obra de Van Dorn. Todos intentaron pintar al estilo de Van Dorn, había dicho Miers un año atrás. Como atraída por un imán, mi mirada voló sobre la confusión de reproducciones y se inmovilizó en el rincón opuesto, donde dos lienzos originales se apoyaban en la pared. Me puse de pie, estremecido, y me acerqué con paso vacilante. Habían sido pintados por un aficionado. Miers era un historiador del arte, después de todo. Había aplicado los colores con torpeza, en especial las pinceladas naranjas y azules. Los cipreses eran toscos, las rocas de la base parecían de dibujos animados. Sin embargo, yo sabía lo que intentaban sugerir los deslavazados puntos negros. El cielo precisaba textura. Comprendí el propósito de los minúsculos trazos azules. Implicaban los rostros angustiados en miniatura y los miembros retorcidos, si bien Miers carecía de talento para plasmarlos. Se había contagiado de la locura de Van Dorn. Solo subsistían las fases terminales. Suspiré desde el fondo de mi alma. Mientras repicaba la campana de la iglesia, recé por la eterna paz de mi amigo. Era de noche cuando dejé el hotel. Necesitaba caminar, escapar de las poderosas tinieblas de aquella habitación, sentirme en libertad, pensar. Pero mis pasos y mis pesquisas me condujeron por una estrecha calle adoquinada que llevaba hacia la clínica del pueblo, en la que Miers había terminado lo que empezó en la habitación de Van Dorn. Pregunté en la recepción y al cabo de 5 minutos me presentaron a una mujer morena y atractiva que frisaba la treintena. El inglés de la enfermera era bastante más que correcto. Dijo que su nombre era Clarice. Usted cuidó a mi amigo, dije. Me envió la carta que él le dictó y añadió una nota propia. Me preocupaba, asintió. Estaba muy perturbado. Las luces fluorescentes del vestíbulo zumbaban. Nos sentamos en un banco. Estoy intentando comprender por qué se suicidó, dije. Creo que lo sé, pero me gustaría conocer su opinión. Sus ojos, de mirada brillante e inteligente, se oscurecieron de repente. Pasaba demasiado tiempo en su habitación. Estudiaba demasiado. Meneó la cabeza y bajó la vista al suelo. La mente puede ser una trampa, puede ser una tortura. ¿Estaba muy nervioso cuando llegó aquí? Sí. A pesar de sus estudios, ¿se comportaba como si estuviera de vacaciones? En efecto. ¿Y qué le hizo cambiar? Mi amigo era un poco raro, lo admito, lo que llamamos muy sensible, pero le gustaba la investigación. Es posible que el exceso de trabajo le diera un aspecto enfermizo, pero disfrutaba aprendiendo. Tenía un cuerpo débil, pero su mente era brillante. ¿Qué inclinó la balanza, Clarice? Inclinóla, le deprimió en lugar de estimularle. ¿Qué averiguó que le? Ella se puso de pie y consultó su reloj. Perdóneme, pero mi turno concluyó hace 20 minutos. Me esperan unos amigos. Por supuesto, dije en tono seco. No quiero retenerlo.
verla. Ya fuera de la clínica, bajo el letrero luminoso, consulté mi reloj y advertí con sorpresa que eran casi las 11:30. Las rodillas me dolían del cansancio. El trauma del día me había quitado el apetito, y después de volver a pie al comedor del hotel pedí un bocadillo de pollo y un vaso de chablis. Tenía la intención de comer en mi habitación, pero no lo conseguí. La habitación de Van Dorn y el diario me atraían. No probé ni el bocadillo ni el vino. Sentado ante el escritorio, rodeado de los colores remolineantes y de los ocultos horrores de las láminas de Van Dorn, abrí un libro de notas e intenté comprender. Una llamada a la puerta me hizo alzar la vista. Consulté mi reloj de nuevo, estupefacto al comprobar que las horas se sucedían como minutos. Eran casi las 2 de la mañana. La llamada se repitió, suave pero insistente. ¿El propietario? Entre, dije en francés. La puerta no está cerrada. El tirador giró, la puerta se abrió. Clarice entró. En lugar de su uniforme de enfermera, llevaba ahora zapatos de lona, tejanos y un jersey amarillo ajustado que acentuaba el color avellana de sus ojos. Perdóneme, dijo en inglés. En la clínica quizá me haya comportado con brusquedad. En absoluto. Tenía una cita, y yo la estaba retardando. Se encogió de hombros, como distraída. A veces termino tan tarde en la clínica que no tengo tiempo de ver a mi amigo. Lo comprendo perfectamente. Se pasó una mano por su pelo largo. Mi amigo estaba cansado. Volví caminando a casa, y al pasar frente al hotel vi luz en su habitación. Pensé que usted estaría. Asentí con la cabeza y aguardé. Tenía la sensación de que ella trataba de contenerse, pero en ese momento paseó la vista por la habitación. Observó el lugar en que yo había encontrado las láminas manchadas de sangre. El doctor y yo vinimos lo más rápido que pudimos después de recibir la llamada del propietario. Miró las reproducciones. ¿Cómo es posible que tanta belleza ocasione tanto dolor? ¿Belleza? Miré las diminutas bocas entreabiertas. No debe quedarse aquí. No cometa el mismo error de su amigo. ¿Error? Ha hecho un largo viaje. Ha sufrido una fuerte conmoción. Necesita descansar. Si no lo hace, se derrumbará como su amigo. Estaba examinando algunas de sus cosas. Las empaquetaré y las enviaré a Estados Unidos. Hágalo cuanto antes. No debe torturarse pensando en lo que sucedió aquí. No le conviene rodearse de las cosas que perturbaron a su amigo. No permita que su dolor se intensifique. ¿Rodearme? Mi amigo habría dicho, sumergirme. Tiene aspecto de estar agotado. Venga, alargó su mano. Le acompañaré a su cuarto. El sueño aliviará su dolor. Si necesita alguna pastilla, gracias, pero no necesito un sedante. Continuó ofreciéndome su mano. La tomé y salimos al pasillo. Me giré un momento para mirar las láminas, el horror encerrado en la belleza. Recé una silenciosa oración por Miers, apagué la luz y cerré con llave la puerta. Recorrimos el pasillo. Me senté en la cama de mi habitación. Duerma muchas horas sin preocuparse, dijo ella. Eso espero. Me cae bien, me besó en la mejilla. Le acaricié el hombro. Sus labios buscaron los míos. Se recostó sobre mí. Nos tumbamos en la cama. En silencio, hicimos el amor. El sueño llegó como sus besos, suaves y sofocantes, pero en mis pesadillas aparecieron bocas diminutas y entreabiertas. La luz del sol se coló por mi ventana. Miré mi reloj con ojos cargados. Las 10:30. Me dolía la cabeza. Clarice me había dejado una nota sobre la cómoda. Anoche fue compasión, compartir y aliviar tu pena. Haz lo que pretendías. Embala las cosas de tu amigo. Envíalas a Estados Unidos. Ve con ellas. No cometas el mismo error de tu amigo. No te sumerjas, como dijiste que él dijo. No permitas que la belleza te cause dolor. Quería irme. Lo creo de veras. Llamé a recepción y pedí que me subieran algunas cajas. Después de ducharme y afeitarme volví a la habitación de Miers y terminé de reunir las láminas. Hice un paquete con los libros y otro con las ropas. Lo metí todo en cajas y miré a mi alrededor para asegurarme de que no olvidaba nada. Solo restaba cerrar la caja, pegar la dirección y mandarlas por correo. Los 2 lienzos que Miers había pintado seguían apoyados en un rincón. Decidí no dejarlos allí. Nadie necesitaba que le recordaran los desengaños que habían llevado a Miers a la tumba. Tantos sufrimientos, tanta pérdida. Hojeé de nuevo un libro de notas. Varios pasajes me llamaron la atención. El desengaño de Van Dorn ante su fracasada carrera. Sus razones para abandonar París y refugiarse en la Verge, la asfixiante y calumniosa comunidad de artistas, los críticos presuntuosos y sus altivas respuestas a sus primeros esfuerzos. Necesito liberarme de las convenciones. Necesito vaciarme de convenciones estéticas, arrojarlas lejos de mí como una basura. Encontrar lo que jamás ha sido pintado. Sentir en lugar de guiarme por lo que dicen que hay que sentir. Ver en lugar de imitar lo que los demás han visto. Por las biografías sabía hasta qué límites de pobreza se vio empujado Van Dorn por culpa de sus ambiciones. En París había llegado a comer los desperdicios que echaban en las callejuelas traseras los camareros de los restaurantes. Pudo pagarse el viaje
viaje a la Verge solo porque un exitoso aunque convencional y hoy ridiculizado amigo pintor le prestó una pequeña suma de dinero. Ávido de conservar su talento, Van Dorn recorrió todo el camino que separa París del sur de Francia. En aquellos días, como recordaréis, la Riviera era una zona poco frecuentada, sembrada de colinas, rocas, granjas y pueblos. Imagino la entrada de Van Dorn en la Verge como una estampa patética. Había elegido esta ciudad de provincias precisamente porque era anticonvencional, porque ofrecía escenas mundanas tan opuestas a los salones de París que ningún otro artista se atrevería a pintar. Necesito crear lo que nunca ha sido imaginado, había escrito. Durante 6 desesperados meses lo intentó y fracasó. Acabó por dudar de su talento, luego se invirtieron los términos y, en el curso de un año de producción increíblemente brillante, dio al mundo 38 obras maestras. En esa época, por supuesto, no consiguió vender ni un lienzo a cambio de una comida. Pero actualmente el mundo ha cambiado de opinión. Debió pintar como un poseso. Su súbita energía debió ser enorme. Para mí, un proyecto de artista con aptitud para la técnica pero mirada simplemente convencional, alcanzó la perfección. Pese a sus sufrimientos, le envidiaba. Cuando comparaba mis sensibleras plasmaciones de los paisajes de agua, copiadas de Andrew Wyeth, con el genio inconmensurable de Van Dorn, me desesperaba. El trabajo que me esperaba en Estados Unidos consistía en imitar latas de cerveza y cigarrillos para anuncios de revistas. Seguí examinando el libro de notas, rastreando el dolor y la gloria de Van Dorn. Su victoria, por descontado, tuvo un precio: la locura, infligirse la ceguera. Él suicidió, pero me vi obligado a preguntarme si, mientras moría, habría optado por cambiar su vida de haber podido. Debía saber a ciencia cierta cuán notable y asombrosa era la obra que legaba. O tal vez no. Los últimos lienzos pintados antes de reventarse los ojos fueron autorretratos. Una cara enjuta, un hombre sombrío de cabello corto y erizado, rasgos hundidos, piel pálida y barba revuelta. El famoso retrato me recordaba la idea que yo tenía del aspecto de Cristo antes de ser crucificado. Solo faltaba la corona de espinas, si bien Van Dorn tuvo una corona de espinas diferente, no alrededor de la cabeza, sino en su interior. Emboscada en su barba revuelta, en sus facciones hundidas, en las bocas entreabiertas y los cuerpos contorsionados, tan expresivos. La visión que había adquirido de súbito le hirió demasiado hondo. Mientras leía el libro de notas, abrumado por los esfuerzos de Miers en reproducir con toda exactitud las palabras agonizantes y la escritura de Van Dorn, llegué al fragmento en el que Van Dorn describe su apoteosis. La Verge, paseé, vi, sentí, lienzos, pintar, creación y condenación. Después de ese pasaje crítico, el libro de notas y diario de Van Dorn caía en la incoherencia más absoluta, salvo por la persistente repetición de agudos dolores de cabeza cada vez más frecuentes. Esperaba frente a la clínica cuando Clarice llegó para empezar su turno de las 3. El sol brillaba y se reflejaba en sus ojos. Llevaba una falda color burdeos y una blusa turquesa. Recorrí mentalmente su textura algodonosa. Cuando me vio, aminoró el paso. Forzó una sonrisa y se acercó. ¿Has venido a despedirte? Parecía esperanzada. No, para hacerte algunas preguntas. Su sonrisa se desvaneció. No puedo llegar tarde al trabajo. Solo te robaré un minuto. Necesito enriquecer mi vocabulario de francés. No he traído diccionario. El nombre de aquí, la Verge. ¿Qué significa? Se encogió de hombros como para indicar que la pregunta carecía de importancia. No es muy imaginativo. Literalmente, significa el palo. ¿Eso es todo? Hay equivalentes más toscos. La rama, la fusta, la vara que utilizaría un padre, por ejemplo, para castigar a su hijo. ¿Y no significa nada más? Indirectamente, los sinónimos se alejan mucho del sentido literal. Una varita mágica, quizá, o un cetro. El tipo de palo bifurcado que utilizan los aoris para encontrar agua, se supone que el palo se dobla al llegar al lugar correcto. Nosotros lo llamamos vara adivinatoria. Mi padre me dijo que en una ocasión había visto a un hombre con esa facultad. Siempre sospeché que se limitaba a agitar el palo con las manos. ¿Crees que el pueblo adoptó este nombre porque hace mucho tiempo alguien encontró agua aquí con una vara adivinatoria? ¿Por qué se habría tomado a alguien la molestia si estas colinas tienen tantos arroyos y fuentes? ¿Por qué te intriga tanto el nombre? Leí algo en el diario de Van Dorn. El nombre del pueblo le estimulaba por alguna razón, pero es que todo le estimulaba. Estaba loco. Era excéntrico, pero no se volvió loco hasta ese pasaje de su diario. ¿Quieres decir que sus síntomas no surgieron a la luz hasta ese momento? No eres psiquiatra, me vi obligado a admitirlo. Creo que pareceré brusca de nuevo, pero debo ir a trabajar, titubeó. Anoche. Fue exactamente
exactamente como describiste en la nota. Un gesto de compasión, un intento de aliviar mi pena. No pretendías que fuera el principio de algo. Haz lo que te pedí, por favor. Vete, no te destruyas como los otros. ¿Los otros? Como tu amigo. No, dijiste, los otros. Mis palabras se atropellaron. Clarice, habla claro. Levantó la cabeza y visqueó, como si la hubieran acorralado. Después de que tu amigo se reventó los ojos, oí rumores en el pueblo. Gente vieja. Es posible que solo fueran chismorreos exagerados por el paso del tiempo. ¿Qué decían? Un hombre vino aquí hace 20 años para investigar sobre Van Dorn. Visqueó más. Estuvo 3 meses y sufrió una crisis nerviosa. ¿Se cegó los ojos? Los rumores apuntaban a que se había cegado en un hospital mental de Londres. 10 años antes, vino otro hombre. Se clavó unas tijeras en un ojo hasta el cerebro. Parpadeé, incapaz de contener los temblores que recorrían mis omóplatos. ¿Qué demonios está pasando? Hice indagaciones en el pueblo. Nadie quiso decirme nada. El propietario del hotel me comunicó que ya no podía seguir ocupando la habitación de Van Dorn. Tenía que sacar las pertenencias de Miers cuanto antes. ¿Pero puedo continuar en mi habitación? Si usted quiere. No se lo recomiendo, pero Francia todavía es un país libre. Pagué la cuenta, fui arriba, trasladé las cajas a mi habitación y me giré sorprendido cuando el teléfono sonó. Era mi novia. ¿Cuándo iba a volver a casa? No lo sabía. ¿Nos íbamos a casar este fin de semana? La boda tendría que aplazarse. Me encogí cuando colgó de improviso. Me senté en la cama y no pude evitar recordar la última vez que me había sentado aquí, Clarice de pie frente a mí, poco antes de que hiciéramos el amor. Estaba echando por la borda la vida que había intentado construir. Estuve tentado de llamar a mi novia, pero otro tipo de compulsión me impulsó hacia las cajas, hacia el diario de Van Dorn. En la nota que Clarice había añadido a la carta de Miers, decía que su investigación se había vuelto tan obsesiva que trataba de recrear los hábitos diarios de Van Dorn. ¿Serían Miers y Van Dorn tan indistinguibles en el desenlace? Me pregunté otra vez. Se hallaba oculto en el diario el secreto de lo que le había sucedido a Miers, de la misma forma que las caras agonizantes estaban ocultas en las pinturas de Van Dorn. Agarré uno de los ejemplares. Examiné las páginas, buscando referencias sobre la rutina diaria de Van Dorn. Y así empezó. Ya dije antes que, salvo por los postes telefónicos y los cables eléctricos, la Verge parecía atrapada en el siglo pasado. No solo había sobrevivido el hotel, sino también la taberna favorita de Van Dorn y la pastelería en la que cada mañana compraba el croissant. Un pequeño restaurante que solía frecuentar continuaba en activo. En el extremo del pueblo, un riachuelo de truchas, a cuya orilla se sentaba a media tarde con un vaso de vino, seguía fluyendo, aunque la contaminación hacía mucho que había matado las truchas. Los recorrí todos, en el orden y a las horas que indicaba en su diario. Después de una semana, desayuno a las 8, comida a las 2, un vaso de vino a la orilla del arroyo, un paseo por el campo y regreso a la habitación. Conocía el diario tan bien que no necesitaba repasarlo. Van Dorn dedicaba la mañana a pintar. Escribió que había mejor luz, y empleaba las tardes en recordar y hacer bocetos. Por fin tuve la idea de que para seguir la rutina exacta de Van Dorn necesitaba pintar y bosquejar en las horas precisas. Compré un bloc de notas, lienzos, pigmentos, una paleta, todo cuanto necesitaba y, por primera vez desde que dejé la escuela de graduación, intenté crear. Utilicé escenarios locales que Van Dorn había frecuentado y produje lo que era de esperar, versiones sin inspiración de los cuadros de Van Dorn. Sin más descubrimientos, sin comprender lo que en último término trastocó la mente de Miers, mi aburrimiento prosperó. Mis fondos se me habían acabado. Me preparé para abandonar. Excepto, tenía la turbadora sensación de que omitía algo, una parte de la rutina de Van Dorn que no estaba explícita en el diario, o algo de aquellos parajes en lo que no había reparado, a pesar de que intenté pintarlos con el mismo espíritu de Van Dorn, ya que no con su talento. Clarice me encontró bebiendo un vaso de vino en la orilla soleada del arroyuelo que ya no bullía de truchas. Percibí su sombra y miré su silueta recortada contra el sol. Hacía 2 semanas que no la veía, desde nuestra tensa conversación frente a la clínica. Aún deslumbrado por el sol, la encontré todavía más hermosa de lo que recordaba. ¿Cuándo te cambiaste de ropa por última vez?, me preguntó. Yo le había dicho lo mismo a Miers un año atrás. Necesitas afeitarte. Has estado bebiendo demasiado. Tienes un aspecto horrible. Bebí un poco de vino, me encogí de hombros y dije, bien, ya sabes lo que dijo el borracho sobre sus ojos inyectados en sangre. ¿Te parecen desagradables? Deberías verlos desde mi perspectiva. Veo que al menos conservas el sentido del humor. Estoy empezando a pensar que soy una broma. Definitivamente, no eres una broma. Se sentó a mi lado. Te estás convirtiendo en tu amigo. ¿Por qué no te vas? Me siento tentado. Estupendo, me tocó la mano. ¿Clarice? Sí. ¿Puedo hacerte más preguntas? ¿Por qué? Me observó. Porque
si obtengo las respuestas correctas podré marcharme. Asintió con lentitud. Volvimos a mi cuarto y le enseñé el montón de láminas. Estuve a punto de decirle lo de las caras, pero su expresión preocupada me contuvo. Ella pensaba que yo estaba tan trastornado como en realidad estaba. Cuando paseo por las tardes, voy a los lugares que Van Dorn escogía para pintar, le mostré los cuadros. Este huerto, esta granja, este estanque, este precipicio. Sí, reconozco estos sitios. Los he visto todos. Pensé que si los veía tal vez comprendería lo que le pasó a mi amigo. Me dijiste que él también los visitó. Todos se encuentran dentro de un radio de 8 kilómetros alrededor del pueblo. Algunos están muy cercanos entre sí. No fue difícil localizarlos, salvo uno. No hizo la pregunta obvia, sino que se frotó enérgicamente el brazo. Cuando trasladé las cajas hice también lo propio con los 2 cuadros pintados por Miers. Los saqué de debajo de la cama, donde los había escondido. Mi amigo los pintó. Está claro que no era un artista, pero por toscos que sean es fácil advertir que reproducen la misma zona. Aparté una lámina de Van Dorn del montón. Esta zona, un grupo de cipreses con una hondonada rodeada de rocas. Es el único lugar que no he sabido encontrar. He preguntado a los del pueblo. Afirman que no saben dónde está. ¿Lo sabes tú, Clarice? ¿Me lo puedes decir? No deja de ser significativo que mi amigo se fijara en él y tratara de pintarlo 2 veces. Clarice se rascó una muñeca. Lo siento. ¿Qué? No puedo ayudarte. ¿No puedes o no quieres? ¿Intentas decirme que no sabes dónde está, o que lo sabes pero no quieres decírmelo? Dije que no puedo ayudarte. ¿Qué pasa en este pueblo, Clarice? ¿Qué es lo que todo el mundo se esfuerza por ocultar? He hecho cuanto he podido. Agitó la cabeza, se puso en pie y se dirigió hacia la puerta. Me miró con tristeza. A veces es mejor dejar las cosas como están. A veces hay razones poderosas para guardar los secretos. La vi alejarse por el pasillo. Clarice. Se giró y pronunció una sola palabra. Norte. Estaba llorando. Que Dios te ayude. Rezaré por tu alma. Luego desapareció por las escaleras. Por primera vez sentí miedo. Salí del hotel al cabo de 5 minutos. En mis paseos a los lugares que Van Dorn había pintado siempre me decanté por las rutas más asequibles, al este, al oeste y al sur. Siempre que preguntaba por las lejanas 3 colinas alineadas hacia el norte, los lugareños me decían que allí no había nada interesante, nada relacionado con Van Dorn. ¿Y los cipreses en una hondonada? Preguntaba. No había cipreses en aquellas colinas, solo olivos, respondían. Pero ahora sabía a qué atenerme. La verge se encontraba en el extremo sur de un valle oblongo, encajado entre riscos al este y al oeste. Para llegar a las colinas del norte tendría que caminar como mínimo 30 kilómetros. Alquilé un coche. Aceleré a fondo, levanté una nube de polvo y clavé los ojos en las colinas que aumentaban de tamaño a cada momento. Los árboles que había visto desde el pueblo eran, en verdad, olivos, pero las rocas de color plomo que los rodeaban eran las mismas del cuadro de Van Dorn. Derrapé en la carretera, desviándome hacia las colinas. Cerca de la cumbre encontré un estrecho espacio para aparcar y salí del coche a toda prisa. ¿Qué dirección tomar? Guiado por un impulso, elegí la de la izquierda y me interné entre las rocas y los árboles. Mi decisión se me antoja ahora menos arbitraria. Había algo dramático, algo estéticamente perentorio en las laderas de la izquierda, un mayor salvajismo en el paisaje, una sensación de profundidad, de sustancia. Mi instinto me impulsó hacia adelante. Llegué a las colinas a las 5:15. El tiempo se comprimía de forma ominosa. Al cabo de un momento, mi reloj marcaba las 7:10. El sol derramaba una luz púrpura sobre los farallones. Seguí la búsqueda, dejándome guiar por el grotesco paisaje. Las lomas y cañadas formaban una especie de laberinto. Me cortaban el paso o me permitían el acceso, controlando mis movimientos. Rodeé un peñasco escarpado, bajé a toda prisa por una pendiente sembrada de espinos, ignoré mi camisa desgarrada y la sangre que brotaba de mis manos, y me detuve en el borde de una hondonada. La depresión no estaba atestada de olivos, sino de cipreses. Los peñascos que sobresalían formaban una gruta. La depresión era escarpada. Procuré evitar las zarzas e ignorar sus abrasadores aguijonazos. Reprimí mis vacilaciones, ansioso de llegar al fondo. Esa hondonada, esa depresión sembrada de cipreses y peñascos, ese túnel bordeado de espinos, era la estampa reproducida en el cuadro de Van Dorn y también en los lienzos pintado por Miers. ¿Pero por qué les había afectado tanto este lugar? La respuesta llegó con tanta rapidez como la pregunta. Lo oí antes de verlo, aunque la palabra oí no describe con exactitud mi sensación. El sonido era tan débil y agudo que casi resultaba inaudible para el oído humano. Al principio creí que estaba cerca de un avispero. Sentí una sutil vibración en el aire quieto de la hondonada. Sentí un comezón junto a los tímpanos, un hormigueo en la piel. El
El sonido se componía de muchos sonidos, todos idénticos, como el zumbido colectivo de un enjambre de insectos, solo que era agudo. Más que un zumbido recordaba a un lejano coro de chillidos y gemidos. Fruncí el entrecejo y di otro paso en dirección a los cipreses. El hormigueo en la piel se intensificó. La comezón junto a los tímpanos se hizo tan irritante que me llevé las manos a la cabeza. Me acerqué lo bastante como para mirar entre los árboles, y lo que vi con terrible claridad me produjo pánico. Con un gemido, retrocedí dando tumbos, pero no con la suficiente rapidez. Lo que salió disparado de los árboles era demasiado diminuto y veloz para que pudiera identificarlo. Me golpeó en el ojo derecho. El dolor fue intensísimo, como si el extremo al rojo vivo de una aguja me hubiera atravesado la retina y perforado el cerebro. Apreté la mano sobre el ojo y grité. Continué dando tumbos. La angustia borró el pánico, pero el agudo y abrasador dolor se intensificaba, invadía mi cráneo. Mis rodillas se doblaron. Mi conciencia se oscureció. Me desplomé sobre la pendiente. Pasada la medianoche conseguí volver en coche al pueblo. Aunque el ojo ya no me dolía, mi pánico se había agudizado. Aún aturdido por la pérdida de conocimiento, intenté mantener la calma cuando entré en la clínica y pregunté la dirección de Clarice. Aseguré que me había invitado a visitarla. Un soñoliento conserje me miró malhumorado, pero finalmente me la dio. Conduje con desesperación hacia su casa, que distaba unas 5 manzanas. Las luces estaban encendidas. Llamé a la puerta. No contestó. Golpeé con más fuerza y rapidez. Por fin distinguí una sombra. Cuando la puerta se abrió, me precipité en la sala de estar. Apenas reparé en la bata que Clarice sujetaba contra su cuerpo, ni en la puerta abierta de su alcoba, donde una sorprendida mujer se incorporó en la cama, cubrió sus pechos con una sábana y se levantó enseguida para cerrar la puerta. ¿Qué diablos estás haciendo aquí?, aulló Clarice. No te invité a entrar. No, saqué fuerzas de flaqueza para responderle. No tengo tiempo para explicaciones. Estoy aterrorizado. Necesito tu ayuda. Se ciñó con más firmeza la bata. Me han herido. Creo que he pillado una infección. Ayúdame a detener lo que se me ha metido dentro. Antibióticos, un antídoto, cualquier cosa que creas conveniente. Quizás sea un virus o un hongo. Tal vez actúa como una bacteria. ¿Qué ocurrió? Ya te lo he dicho, no hay tiempo. Pude pedir ayuda en la clínica, pero no me habrían entendido. Habrían pensado que era víctima de una crisis nerviosa, como Miers. Has de acompañarme allí. Has de asegurarte de que me proporcionen todos los medicamentos capaces de matar a esa cosa. Me vestiré enseguida. Mientras corríamos hacia la clínica le describí lo sucedido. Telefoneó al doctor en cuanto llegamos. Aprovechando la espera me desinfectó el ojo y me dio algo para mi creciente dolor de cabeza. El doctor apareció, y sus rasgos somnolientos se alarmaron en cuanto advirtió mi agitación. Tal como había imaginado, reaccionó como si yo sufriera un ataque de nervios. Le grité que me administrara toda clase de antibióticos. Clarice me aseguró que no solo me iba a proporcionar un sedante, utilizó toda clase de combinaciones compatibles. Creo que me hubiera tragado un drano si hubiera creído que podía curarme. Lo que vi entre los cipreses fueron diminutas bocas entreabiertas y minúsculos cuerpos contorsionados, tan pequeños y camuflados como los que Van Dorn había pintado. Ahora sé que Van Dorn no estaba plasmando su enloquecida visión de la realidad. No era un impresionista. Al menos no lo era sus cipreses en una hondonada. Estoy convencido de que fue su primer cuadro después de que su cerebro quedara infectado. Estaba reproduciendo literalmente lo que había visto en uno de sus paseos. Más tarde, a medida que la infección progresaba, vio las bocas entreabiertas y los cuerpos retorcidos como una capa que cubría todo cuanto miraba. En este sentido, tampoco era un impresionista. Para él, las bocas entreabiertas y los cuerpos retorcidos estaban en todos aquellos paisajes postreros. Pintaba lo que para él era la realidad, hasta donde le permitía su cerebro infectado. Su arte era representativo. Lo sé, créanme, porque los medicamentos no hicieron efecto. Mi cerebro se halla tan enfermo como el de Van Dorn o el de Miers. He tratado de comprender por qué no se asustaron cuando recibieron la picadura, por qué no se precipitaron hacia el hospital para que el médico entendiera lo sucedido. Mi conclusión es que Van Dorn estaba tan desesperado por encontrar una forma de dotar de vida a sus cuadros que soportó sus sufrimientos con alegría. Y Miers estaba tan obsesionado por comprender a Van Dorn que, después de la picadura, se arriesgó a identificarse más con el tema de su tesis, hasta que fue demasiado tarde para enmendar su error. Naranja de angustia, azul de locura. Cuán cierto. Lo que infecta mi cerebro ha afectado mi sentido de los colores. Cada vez más, naranja y azul se imponen a los otros colores que veo. No tengo elección. Apenas veo otra cosa. Mis cuadros están repletos de naranjas y azules. Mis cuadros. Porque he resuelto otro misterio. Siempre me resultó desconcertante el vigoroso genio que se apoderó repentinamente
mente de Van Dorn y le permitió pintar 38 obras maestras en un año. Ahora conozco la respuesta. Lo que tengo en la cabeza, las bocas entreabiertas y los cuerpos contorsionados, el naranja de la angustia y el azul de la locura, provocan tal opresión, tales dolores de cabeza que lo he intentado todo para dominarlos, para librarme de ellos. Fui de la codeína a la morfina, pasando por el demerol. Me ayudaron una temporada, pero no lo suficiente. Entonces supe lo que Van Dorn comprendió y Niers probó. De alguna manera, pintar la enfermedad ayuda a desembarazarse de ella, por un tiempo, y luego pintas con más frenesí, con más rapidez. Cualquier cosa con tal de aliviar el dolor. Caro Myers no era un artista. La enfermedad no se dio y alcanzó su fase terminal en cuestión de semanas, en lugar del año que le costó terminar con Van Dorn. Pero yo soy un artista, o confiaba en serlo. Tenía aptitud pero carecía de visión. Ahora, Dios me ayude, he obtenido la visión. Primero pinté los cipreses y su secreto. Conseguí lo que era de esperar. Una imitación del original de Van Dorn, pero rechazo sufrir sin motivos. Recuerdo con toda claridad los paisajes del Medio Oeste que realizaba en la escuela de graduación, las tierras oscuras de agua, el intento de que el observador perciba la fecundidad del suelo. Solo logré una imitación de Wyatt, pero ya no. Tampoco son imitaciones de Van Dorn los 20 cuadros que he almacenado. Son mis propias creaciones, únicas, una combinación de la enfermedad y mi experiencia. Con la ayuda de mi poderosa memoria, pinto el río que atraviesa la ciudad de agua, azul. Pinto los trigales que atestan los inmensos campos ondulados que se extienden fuera de la ciudad. Naranja. Pinto mi inocencia, mi juventud, con mi último descubrimiento oculto en ellas. La fealdad acecha en el interior de la belleza, el horror supura en mi cerebro. Clarice acabó contándome la leyenda del pueblo. Cuando fundaron la Verge, un meteoro cayó del cielo, iluminó la noche, se estrelló en las montañas al norte de aquí, brotaron las llamas, los árboles se consumieron. Era una hora muy avanzada. Pocos aldeanos lo vieron. El lugar del impacto estaba demasiado alejado para que los escasos testigos se precipitaran en plena noche a ver el cráter. Por la mañana el humo se había disipado, las brasas se habían apagado. Aunque los testigos intentaron encontrar el meteoro, la falta de carreteras dificultó su búsqueda entre las enmarañadas colinas hasta el punto de disuadirles. Algunos de los pocos testigos, sin embargo, persistieron, y unos pocos de los que llevaron hasta el fin la búsqueda volvieron al pueblo tambaleándose, farfullando sobre dolores de cabeza y diminutas bocas entreabiertas. Con la ayuda de palos borraron imágenes turbadoras del barro y terminaron sacándose los ojos. A lo largo de los siglos, según afirma la leyenda, siempre que alguien fue a buscar el cráter entre las colinas se produjeron similares automutilaciones. Lo desconocido cobró cierto poder. Las colinas adquirieron la fuerza negativa de un tabú. Ningún habitante del pueblo, entonces o ahora, tuvo la osadía de pisar el lugar donde, se decía, la vara de Dios tocó la tierra. Una poética descripción del tremendo impacto de un meteoro. La Verge. No me inclino por la conclusión lógica, la que el meteoro transportaba esporas que se multiplicaron en el cráter, convertido con el tiempo en una hondonada poblada de cipreses. No, para mí, el meteoro fue la causa, no el efecto. Vi un pozo entre los cipreses, y el pozo vomitaba bocas diminutas y cuerpos contorsionados parecidos a insectos, como gemían. Trepaban a las hojas de los cipreses, se agitaban con desesperación al caer, y al instante eran reemplazadas por nuevas almas angustiadas. Sí, almas, porque el meteoro, insisto, solo fue la causa. El efecto fue que se abrieran las puertas del infierno. Las diminutas bocas aullantes son los condenados. Yo también soy un condenado. Desesperado por sobrevivir, por escapar de la última prisión a la que llamamos infierno, un atribulado pecador me embistió. Me golpeó el ojo y perforó mi cerebro, la puerta de mi alma. Mi alma, supura. Pinto para extraer el pus. Hablo. Eso también ayuda. Clarice copia mis palabras, mientras su amante me da masajes en los hombros. Mis cuadros son brillantes. Se reconocerá mi talento, como siempre soñé. El talento de un genio, por supuesto, a un precio muy alto. Los dolores de cabeza empeoran. El naranja es más brillante, el azul más inquietante. Me empleo a fondo. Me conmino a ser más fuerte que Miers, vencido al cabo de escasas semanas. Van Dorn resistió un año. Quizás el genio implique la fuerza. Mi cerebro se dilata. Amenaza con reventar mi cráneo. Las bocas entreabiertas florecen. Los dolores de cabeza. Me digo que debo ser fuerte. Otro día. Otra embestida para completar una nueva pintura. La junta de mi pincel me resulta tentadora. Cualquier cosa para apaciguar el bullir de mi cerebro, para eliminar mis ojos y alcanzar el éxtasis del alivio. Pero debo resistir. Sobre una mesa,
junto a mi mano izquierda aguardan las tijeras. Pero no será hoy, ni mañana, superaré a Van Dorn. Fin de la historia. Su escritor, David Morrell, nació en 1943 en Kitchener, Ontario, fue profesor de literatura en la Universidad de Iowa. Su fama proviene de la novela Primera Sangre, en la que creó el personaje de John Rambo, y de la trilogía negra La Hermandad de la Rosa, La Fraternidad de la Piedra y La Liga de la Noche y la Niebla. Sin embargo, en su obra siempre ha demostrado una cierta inclinación por lo macabro, muy patente en su única novela de terror, El Tótem, y en esporádicos relatos como el que acabas de escuchar. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte. Abrazos sintéticos. Hasta la próxima.